Empezamos. Entonces, la minería, tema de geografía. La minería, aquí podemos ver una imagen de un minero en la ciudad de Oruro, y que es el casco de minero que también está a la entrada al socavón, ¿no? Es una imagen, son imágenes representativas de lo que es la minería en Bolivia. La minería en Bolivia ha sido muy importante, ya que ha sido uno de los puntales para la economía durante varios años, especialmente los años 50 y 60, ¿ya? Bien, ¿qué es la minería? Es aquella actividad que se dedica a la explotación de recursos minerales que se encuentran al interior de la corteza terrestre, ¿ya? Ya sea superficialmente o profundamente. Bien. Estos minerales son sustancias inorgánicas de origen natural que se las puede encontrar en forma de metal, de sales o de combustibles, y que pueden estar en un estado sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? En cualquiera de esos estados los vamos a poder ver u obtener. Se dice que en Bolivia hay más de 5.000 minerales, pero solo 200 a 300 son de utilidad para la vida. Y el resto se lo utiliza con fines científicos o con fines de otro tipo de producción. Y se clasifican en metales, no metales y rocas de aplicación. ¿Cuáles son algunos de los minerales que se producen en Bolivia? El oro, la plata, el hierro, el plomo, el cobre, el zinc, el estaño, el níquel, cobalto, aluminio, manganeso, cromo, fosfatos y hierro. Estos, ¿cuáles son importantes para la economía en Bolivia? El oro, que se comercializa en el oriente, especialmente en Santa Cruz. El estaño, el hierro y la plata en el occidente, La Paz, Oruro y Potosí. Los diamantes, especialmente en el oriente, por el lado de Santa Cruz, hay una piedra preciosa muy famosa boliviana llamada la bolivianita, que es muy apreciada y muy valorada, ¿ya? Bien. La minería en Bolivia es la segunda industria después de los hidrocarburos, ¿ya? Antiguamente fue la primera industria, ya que era la base de la economía boliviana, especialmente la plata y el estaño, ¿ya? Y actualmente lo que se está produciendo, se está explotando, es el estaño, la plata y especialmente las joyas preciosas como esta que les había dicho, la bolivianita. Y últimamente el litio, ¿ya? El litio, que es de una importancia significativa, que en un momento lo vamos a ver. Bien, entre las riquezas mineras del país, la mayoría se concentran en Potosí, La Paz y Oruro, como habíamos dicho, ¿ya? Y actualmente Bolivia es el cuarto productor mundial de estaño. De plata, en los años 50 y 60 del primero, ahora ha bajado al puesto número 11. Aparte que también se está explotando cobre, tungsteno, antimonio y zinc, ¿ya? En el oriente, ¿qué es lo que se está explotando actualmente? Lo que se está explotando actualmente es el hierro y el oro, especialmente el oro. Hay yacimientos de oro en Santa Cruz y Bení. Y en el norte de La Paz, ¿ya? En el norte de La Paz. En el norte de La Paz hay unas minas de oro por el lado de Tijuana y de Consata. Y al norte del departamento de La Paz, en un lugar llamado Pelechuco, donde hay mucho oro. Están explotando bastante oro por ese lado, ¿ya? También existen las gemas, también llamadas piedras preciosas, como les había dicho, la bolivianita, y hay otras más, que las están explotando en tierras bajas tropicales, especialmente Santa Cruz y Beni, ¿ya? Bien. Actualmente existen minas de plata, ¿ya? Y minas de hierro. Una de las minas de plata más grandes es la llamada la del Mutum, que en realidad es un cerro que se encuentra en Santa Cruz, en el cual se explota la plata. Se dice que actualmente hay 42.000 millones de toneladas de este mineral, es decir, que hay una reserva todavía para un buen tiempo, ¿ya? Pero lo más importante ahora en Bolivia es el Salar de Uyuni. ¿Por qué? Porque en Uyuni se encuentra un mineral que es el litio, que igualmente está junto con el potasio, que se dice que es la energía del futuro. Si ustedes revisan sus celulares, por ejemplo, las baterías de celulares, de laptops, de los televisores, de cualquier electrodoméstico, esas baterías son en base a litio, es decir, que el litio es el mineral del futuro. Por eso es que muchos países se han fijado en Bolivia por el tema del litio, ¿ya? El litio es el mineral del futuro, es decir, es la energía del futuro, ¿ya? Bien, los principales minerales extraídos en Bolivia son el zinc, el estaño, el plomo, el antimonio, el wolfram, la plata, el cobre, el oro
Y últimamente lo que habíamos hablado del litio, ¿no? Bien. La minería en Bolivia. Existen empresas mineras, entre las cuales las más importantes son San Cristóbal, que explota platino y zinc, que se encuentra en Potosí. San Bartolomé, platino en Potosí también. Huanuni, estaño en Oruro. En Colquiri, la mina Colquiri, extrae zinc, platino y estaño y se encuentra en La Paz. La Inti Raymi de oro está en Oruro, Don Mano de oro está en Santa Cruz y Amayapampa de oro está en Potosí. Son las principales empresas mineras, ¿ya? Y estos son los minerales que están explotando. Ahora, el metal, para poder llegar a ser lo que es, tiene que pasar por varios procesos. Uno, obtener el mineral, obviamente. Este mineral no viene puro, sino que viene adosado a la piedra o unido a la tierra o a la misma corteza terrestre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que afinarlo o purificarlo. Luego, el mineral por sí solo no va a actuar, es decir, si uno tiene, digamos, un anillo de oro o de plata, no es de oro o de plata, sino que está aleado generalmente a hierro o cobre, ¿sí? Entonces son las aleaciones. Se produce mediante un tratamiento térmico. Luego, hay otros metales llamados no metales, ¿ya? Que deben ser obtenidos y también tratados mediante dos operaciones. Una operación física, que es el pretratamiento, y una operación química, que es la lixiviación, es decir, que es eliminar todo lo que no sirve del metal, ¿ya? A eso se llama la purificación o lixiviación. Y lo que sale de esta lixiviación es el metal puro, claro, el no metal puro. Y lo que eliminamos es el lixiviado o también lo que se llama escoria, ¿sí? El hierro es un metal que se lo explota en nuestro país, ¿ya? Del cual de cada gramo de hierro, solo el 45% es rentable. Eso quiere decir, no todo lo que se va a extraer va a servir, ¿ya? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Potosí. El principal depósito de hierro es el Cerro del Mutún, que se encuentra en Santa Cruz, ¿ya? Bien, el Mutún, como les decía, es un gran reservorio de hierro. Este hierro se encuentra en un cerro llamado el Mutún. Se dice que hay 40.000 millones de toneladas de hierro al interior de este cerro, por lo que es muy rico en este metal, y también se dice que tiene manganeso y silicio, es decir, que es un depósito de metal que, de larga data todavía, ¿ya? Bien, como les decía, la escoria es la reacción de los aditivos más las impurezas que se forman por la reacción, ¿ya? Es decir, es lo que se va a eliminar del metal. Una vez sacada la escoria, el metal ya es puro y se lo puede trabajar, procesar, comercializar. El acero. El acero en realidad no es un metal puro, sino que es una aleación con carbono, ¿ya? Este carbono se le adosa oxígeno, se le agrega oxidantes, ¿ya? Y se lo funde en unos hornos, llamados hornos Boff o hornos Siemens, ¿ya? Y se produce lo que es el acero. Este acero nos sirve como soporte para estructuras, nos sirve para construcciones, nos sirve para algunas estructuras que se van a construir, ¿no? Y los minerales no ferrosos son aquellos que no tienen fierro o hierro, como ser los óxidos, sulfuros, silicatos, carbonatos, que luego de un pequeño tratamiento se van a convertir en óxidos y en sulfuros. ¿Ya? Bien. El estaño que ha sido uno de los minerales que históricamente ha sostenido la economía de Bolivia, ¿ya? Este estaño Ya estoy pasando ese otro. es el más explotado, ha sido uno de los más explotados en los años 50 y 60. Actualmente Bolivia es el 11º país en la lista de productores de estaño, ¿ya? Y existen minerales de estaño que son derivados de este estaño que están acá, que es la casiterita, por ejemplo, la hidrocasiterita. Esta es la casiterita, ¿ya? Tiene este aspecto. La estañita, la franqueita y la tealita, ¿ya? El cobre. El cobre, que es muy importante porque sirve como aleación, por ejemplo, para el oro y la plata, es el metal de mayor uso, ¿ya? Y solo se oxida en una superficie de color verde, dice. Es muy maleable y es muy dúctil, aparte de ser buen conductor del calor y de la electricidad, y aparte de que es muy resistente, ¿ya? Es muy resistente el cobre. Y el cobre además sirve como aleación para el oro y la plata, como les había dicho, ¿ya? Por ejemplo, la cuprita es aleación de cobre con oro, ¿ya?
Luego el cobre reactivo es aquel cobre que lo vamos a utilizar en algunas reacciones químicas. Por ejemplo, en la materia de química se utiliza el cobre como aditivo para algunas reacciones químicas, ¿ya? Sulfato de cobre y todo eso. El zinc. El zinc es un material también muy empleado, en el cual existen tres variedades, que es el blenda, la calamina, que está acá, y la smithsonita, ¿ya? El zinc es muy importante porque nos sirve muchas aplicaciones, ¿ya? Se usa, por ejemplo, como pigmento para las pinturas. El cloruro de zinc se usa para preservar la madera como una especie de barniz. Y también utilizan los soldadores como un fluido para soldar. Y en la parte de medicina o en la parte biológica se utiliza también el óxido de zinc como una pomada antiséptica, ¿ya? El zinc, entonces, es la materia prima para elaborar una pomada. El plomo es también otro metal de color gris azulado que es bastante pesado, pero a la vez es blando, ¿ya? Y es muy brilloso. El problema del plomo es que su punto de fusión es muy bajo, es decir, que con poco calor se funde, ¿ya? Con muy poco calor se funde. Y eso sería lo que es minería, ¿ya? Bien, ahora vamos a entrar a la parte de lo que es los hidrocarburos. Ya, ahora sí, de los hidrocarburos. Ya, se ve bien, ¿no? Ya. Bien, los hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son recursos naturales no renovables que se encuentran al interior de la superficie de la corteza terrestre, es decir, en las capas profundas de la Tierra. Se dice que los hidrocarburos son resabios, es el resultado de ciertos fósiles, como ser los dinosaurios que han muerto hace millones de años y que han dado lugar a los hidrocarburos. Entre los hidrocarburos encontramos lo que es el petróleo más profundamente y más superficialmente está el gas, ¿ya? Es un recurso no renovable muy importante, ¿ya? Y que actualmente es el primer recurso natural de nuestro país, es decir, que Bolivia se mantiene económicamente gracias a los hidrocarburos, ¿ya? Bien. ¿Qué es el gas y el petróleo? En esta imagen podemos ver, por ejemplo, acá la corteza terrestre y primeramente vamos a encontrar el gas y más internamente el petróleo. Para lograr obtener este gas y el petróleo se realizan varios procesos, por ejemplo, estudios geológicos y estudios geofísicos. ¿Qué es el estudio geológico? En el estudio geológico, en el estudio geológico se ubica dónde están estos depósitos de gas y de petróleo y se realiza la exploración y la explotación mediante este proceso de cortar o atravesar la tierra hasta llegar a donde están estos depósitos de gas o de petróleo. ¿Ya? Se hace una perforación y bombeo del pozo, es decir, una vez que hemos encontrado el lugar, se implantan estas construcciones, estas edificaciones petrolíferas y se realiza la perforación, que vendría a ser esto acá, y perforar la tierra, y el bombeo, es decir, bombear hacia arriba todo lo que hemos encontrado. Una vez que se bombea hacia arriba, comienza a salir el producto a través del bombeo de pozos y llega a la superficie. Y de acá, ya sea gas o ya sea petróleo, va a ser transportado por unos ductos o unas tuberías llamadas gasoductos en el caso del gas, oleoductos en el caso del petróleo y poliductos en el caso de que sea para ambos. Estos tubos, estas tuberías tienen que ser muy sólidas y muy fuertes para resistir la presión de este bombeo. ¿Ya? Es decir, una vez que sacamos el petróleo o el gas, va a ir el gas a los gasoductos, el petróleo a los oleoductos, o hay unos ductos mixtos llamados poliductos. Estos poliductos pueden llevar tanto el gas como el petróleo. Hay una clasificación elaborada por una institución llamada OPEP, que significa Organización de Países Exportadores de Petróleo, que ha elaborado una lista de los principales productores de petróleo en el mundo. El principal productor de petróleo es Arabia Saudita, ¿ya? Bolivia se encuentra en el puesto número 8 actualmente, ¿ya? Por debajo de países como Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, estamos en un octavo lugar, pero a nivel nacional es el primer producto que mantiene la economía de nuestro país, es decir, el petróleo y sus derivados son uno de los principales productos que comercializa nuestro país, ¿ya? Sus derivados vienen a ser el petróleo, el diésel, todo eso, ¿ya? El mercado internacional está regulado por una institución llamada OPEP, como les había dicho, que es la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, que fue creada en los años 60, ¿ya? Y que actualmente Bolivia forma parte de esta institución. Sin embargo, también esta institución está constituida por los principales productores, como ser Irán, Kuwait, Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes. Y esta institución regula lo que es y controla lo que es la producción, comercialización, manejo, todo lo que se refiere a lo que son los hidrocarburos, ¿ya? Todo eso. Bien, el gas natural es un importante eh, producto derivado del gas extraído de las perforaciones que se realizan, ya que una vez obtenido este gas natural nos va a servir a nivel doméstico, por ejemplo. Hay casas que tienen cocinas, tienen calefactores, todo aquello que funcionan con gas natural, es decir, el gas ya no llega por garrafas, ya no hay que ir a comprar la garrafa, sino que llega por unos ductos, ¿sí? Luego, también del gas natural se obtiene el gas vehicular. Hay algunos medios de transporte que utilizan gas natural vehicular para transportarse, ya no utilizan petróleo, ni gasolina, ni diésel, no utilizan gas natural. Entonces, por eso es muy importante este gas natural. Otro aspecto importante es que es un recurso no renovable, es decir, que no se lo puede volver a reutilizar. Y también del gas natural sale el GLP, que es el gas del licuado de petróleo, que es el que viene en las garrafas, ¿no? Hay algunas personas que compran el gas en garrafa, ese es el llamado gas licuado, ¿ya? O gas licuado de petróleo. Ese gas se lo puede utilizar para las cocinas, para las estufas, para un montón de artefactos del hogar, ¿ya? Se puede decir que el gas natural es una mezcla de gases con líquido, ¿ya? Y no tiene olor, no se lo puede ver, no se lo puede oler, y lo bueno es que no contamina el medio ambiente y produce una energía llamada limpia, es decir, que no va a producir humo. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo a través del gas natural se produce el fuego, la energía, pero no hay humo. Por eso se dice que es una energía limpia, ¿ya? Bien. ¿Cómo se transportan los hidrocarburos? Lo que les había dicho. Hay unos ductos que salen del lugar donde es la explotación y pueden dividir o clasificar el gas y llevarlo por un gasoducto. Pueden clasificar el petróleo y llevarlo por un oleoducto. Ahora, si no tienen la posibilidad de tener ambos ductos, se utiliza un solo ducto que va a transportar ambos productos, tanto el gas como el líquido, que es el petróleo, y llega un punto en el que se lo clasifica o se lo diferencia, ¿ya? En gas y en líquido. Este transporte de hidrocarburos es vital, ¿ya? Para los países y para los productores, porque da lo que es la seguridad energética, ¿ya? En nuestro país, desde el año 2008, YPFB, que es la empresa de hidrocarburos, se ha hecho cargo de lo que es la industrialización de los hidrocarburos, generando muchos ductos a lo largo de nuestro país, ¿ya? Bien, ahora, en esta cadena de producción hay dos procesos que son el upstream y el downstream. El upstream es desde el momento en que se comienza la perforación y el bombeo, ¿ya? Llevando el producto hasta el lugar donde se lo va a refinar, es decir, la obtención. Es el upstream. Y el downstream es la refinación, es decir, una vez obtenido el gas o el petróleo, se lo refina, se lo destila, hasta que se lo pueda comercializar. En resumen, el upstream es aquel proceso desde el lugar de bombeo o de extracción hasta donde se va a producir la refinación o destilación. El proceso de refinación y destilación hasta el punto de comercialización, eso es el downstream, ¿ya? Estos dos procesos van de la mano, es decir, viene primero el upstream, luego viene el downstream y finalmente viene el proceso de comercialización, ya sea en surtidores, como garrafas, como producto ya final que llega a el consumidor, ¿no? Esta refinación, ¿cómo viene? ¿Cómo se produce la refinación? El petróleo o el gas viene a un separador, ¿ya? Este separador
va a separar, como su nombre dice, el producto bueno de la escoria, es decir, lo que ya no sirve, y lo ponen en un depósito. Este depósito, a través de unos ductos, lleva el producto hasta una estación de bombeo. De acá llega a otro depósito. De ese depósito va a unos contenedores gigantes llamados alambiques. Y estos alambiques los trasladan a unas torres de fraccionamiento donde se va a producir la destilación. Puede haber una primera destilación, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, determinando la calidad del producto. Y luego va a un refrigerador o un refrigerante donde se va a contener hasta llevarlo al momento de la comercialización. Una vez en la comercialización, por ejemplo, este tubo que ven acá, este refrigerante, es este de acá. Entonces, viene una primera destilación en la cual nos va a servir ¿para qué? Para pinturas, para utilizarlo como combustible. Una segunda, como gasolina de aviación, gasolina para camiones, para cisternas, ¿sí? Luego, otra destilación que va a ir como producto bruto. Una penúltima destilación que ya va a ir como producto para utilizarlo en movilidades, en autos, en movilidades particulares, transporte público, ¿no? Y finalmente, una última refinación que es la que lo utilizamos como el gas medicinal o el gas que se les coloca a las personas que están hospitalizadas, ¿sí? Que es un gas ya sumamente refinado. Entonces, como pueden ver, va el refinamiento desde lo más bajo hasta lo más puro, ¿sí? Bien. La comercialización. En Bolivia, la comercialización de los hidrocarburos está a través de la empresa YPFB, que significa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es una empresa que ha sido ya nacionalizada. Anteriormente estaba en manos extranjeras, pero a partir del anterior gobierno se la ha nacionalizado y ha comenzado ya a rendir sus frutos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un surtidor que seguramente genera diésel, genera gasolina, genera otro tipo de carburantes, que ya es el producto final, es decir, del bombeo que habíamos visto, la perforación, pasa todos esos procesos que les había dicho hasta llegar acá, ¿sí? A la comercialización. También este punto final son las garrafas, es el gas natural de petróleo, es el gas licuado y todo aquello, ¿sí? Bien, entonces, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es la empresa que realiza todo este proceso de control, supervisación, comercialización de los hidrocarburos hasta llegar al producto final, ¿ya? Dentro de las empresas nacionalizadas por YPFB se encuentran YPFB, Refinación, YPFB Chaco, YPFB Andina, YPFB Transporte, YPFB Aviación y YPFB Logística, que son subsidiarias de YPFB, es decir, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tiene todas estas empresas que son parte de yacimientos, generando todo lo que es la explotación, la obtención, el proceso de producción, hasta el proceso de comercialización de lo que son los hidrocarburos, ¿sí? Y finalmente, esta nacionalización que ha habido de los hidrocarburos es un beneficio para todos, porque si se fijan en esta curva, fíjense cómo ha ido creciendo a través de los años hasta llegar acá arriba, ¿sí? Todo esto nos genera, ¿qué cosa? Por ejemplo, regalías e impuestos para la explotación de los hidrocarburos. Hay un impuesto que es el IDH, Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que sirve en todo aspecto. Por ejemplo, hay un bono para las personas mayores, que es el bono dignidad. Ese bono dignidad sale de este IDH, ¿sí? Hay regalías, por ejemplo, a nivel educativo, a nivel deportivo, a nivel de ciertas instituciones, que sale la plata o sale el dinero de las regalías por la producción de los hidrocarburos. Es decir, que con la nacionalización de los hidrocarburos se han generado muchas cosas a favor de nuestro país, ¿ya? Se han generado muchas cosas para nuestro país, haciendo que la economía crezca y que se puedan pagar ciertos dineros a personas, como por ejemplo los bonos que salen de este IDH, ¿sí? De este IDH también sale los sueldos para muchos sectores. Sale el dinero para que viajen, por ejemplo, deportistas a otros países, apoyan en eventos culturales y demás cosas. Es decir, que hay mucha regalía e impuestos que apoyan los hidrocarburos a favor de nuestro país. Bien, jóvenes, con eso hemos llegado entonces al final de este temita.